dar a conocer las condolencias de la familia de Byron Castillo. Hay un clima tenso, obviamente, por una situación que ya es un descontrol. Una vergüenza las declaraciones del ministro del Interior. Yo, como diputado electo, incluso he estado en Colchane viendo la situación de personas que ingresan de manera irregular. Ese es el tema. Hoy día la gente entra sin ningún tipo de control. Personas que muchos de ellos son delincuentes, como vimos, hicieron lo que quisieron con Byron Castillo. Esto no puede seguir sucediendo. Yo me encuentro afuera del puerto. Las imágenes que ven ustedes son de camioneros que están acá molestos. Ellos también representan a su familia, a su gremio. Están cansados porque hoy día fue Byron Castillo, pero mañana puede ser cualquiera de los que está acá. Yo hago un fuerte llamado al gobierno a no colocar garantías. Ellos se deben al pueblo, tienen que estar acá. Una vergüenza que muchos se vayan de vacaciones, una vergüenza que no tengan la conexión con la gente. Hay hoy día preocupación, hay hoy día descontrol. Y eso es por culpa también del gobierno que no ha sabido manejar esta crisis migratoria y que hoy día nos tiene afectando acá a los antofagastinos. Yo reitero, por favor, ministro, venga para acá, converse con la gente. Yo estuve presente ayer con los camioneros en el sector norte. Hoy día se tiene cerrado varios puntos de acceso, porque esto no va a parar. Hoy día el aeropuerto también se encuentra parte paralizado, porque estamos cansados que el norte siempre sea el patio trasero y seamos el sostén de Chile en los recursos. Por lo tanto, es una situación que nos tiene molesto y que nosotros vamos a seguir hasta el final apoyando. Quiero también dejar con Carlos por acá, que también quiere dar sus palabras de esta situación que le afecta, por supuesto, a ellos y a todos los chilenos, principalmente a todos los nortinos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ahí hacer alusión al tema, que estamos bastante comprometidos, ya sea por la seguridad de los conductores. Se ve muy mal, ya tenemos a Byron descansando y se vienen más personas que ellos no van a parar de la delincuencia, esto ya no la paran. Algo hay que hacer. El ministro dice que él no puede venir, en ningún momento se han parado los vehículos, la cámara puede enfocar, los vehículos pasan, pueden venir a la hora que quieran, el ministro se puede embarcar en lo que él quiera, no puede decir que no puede llegar acá. El problema es que tienen que solucionarlo. Estamos todos intranquilos. Mañana puede suceder cualquier otra cosa y ya no queremos más muertos acá, ni andar durmiendo asalto en los camiones. Se nos suben a las bateas, se nos suben a las ramplas, vamos a atropellar y cuando pasa y atropellan a alguien... Por favor. Para que el ministro escuche, no tenga miedo. Ministro, Cobarde, no quiere decir porque es un cobarde. le pagamos el Uber para que venga. ¡Sí, sí, sí! ¡Camioneros de Chile! Desde el norte, entonces, los camioneros hacen su llamado al ministro del Interior para que vaya. Le pagamos el Uber si quiere, lo tratan de cobarde El Uber incluso. le pago. Están molestos los camioneros. Con toda razón. Ayer falleció un joven camionero, Byron Castillo, y dicen que esto es una situación que se viene dando. Todos sabemos lo que está pasando en el norte, lo hemos comunicado, lo hemos mostrado en diferentes oportunidades. Y ahora, en este preciso instante, comienzan a haber ciertas manifestaciones. Se habla de un posible paro nacional de camiones, un paro nacional. Ya en Valparaíso, en el Camino a la Pólvora, hace minutos atrás, camioneros bloquean el Camino a la Pólvora a la altura de la entrada a Valparaíso en protesta por el asesinato del joven camionero en el norte. Hay algunas imágenes respecto a aquello y Bio Chile informa en este instante de que conductores de camiones anuncian que bloquearán la ruta 68 en protesta por el asesinato del camionero en Antofagasta. Ellos dicen que dejarían pasar al ministro, que puede viajar e ir al lugar y trasladarse sin problema. Además, como dice usted, es cosa que toma un helicóptero de la Fuerza Aérea y llega a cualquier parte, ¿no? O sea, pedir condiciones... Creo que el gobierno hoy día no está en condiciones de pedir condiciones especiales, valga la redundancia. Claro, porque en el fondo le está diciendo a los camioneros que resuelvan el problema. Claro. O sea, ordéneme la casa a usted y yo voy. Entonces, después, ¿para qué voy si ya se ordenaron? Si esa es la cosa paradójica. Estamos aprendiendo una lección, si eso es lo terrible. Que la única manera de llamar la atención de la autoridad es con protestas, con movilizaciones, con paro, incluso con violencia. Entonces la autoridad empieza a decir que va, pero no va. Bueno, también estamos terminando un gobierno, es obvio que este gobierno ya tiró la esponja, eso es una realidad. Si usted ve los ministerios vacíos, ministro de Salud es casi una excepción. Sí, yo le dije, ¿cuántos ministros más hay? Exacto, y de hecho el que estaba a cargo del gobierno era el subsecretario del Interior, no era ni siquiera el ministro. Tanto el presidente como el ministro han entrado en circulación mediática, pero no han estado en ejercicio de sus cargos en estos días, están con subrogantes, y tenemos la grave situación de que, insisto, el norte de Chile es tremendamente vulnerable. Es la frontera de nuestro país, pero la zona que mueve la economía nacional. Estamos a un paro que empiezan a frenar las carreteras
y los ferrocarriles con las zonas mineras, en la zona fronteriza, con 2 países vecinos. Pero además podrían ser 3, si tomamos en cuenta que tenemos fronteras con Argentina, Bolivia y Perú. O sea, estamos en el área más sensible del país, más rica del país y más vulnerable hoy del país. Esto es una cosa insólita. Y insisto, las autoridades locales vienen hace mucho tiempo. Y ojo, la ley se le aprobó a Piñera. Yo voté a favor de una ley en la que tenía algunas objeciones. Me comí las objeciones para que tuviera la ley de migración y regularizara la situación de los migrantes, y en los casos en que descubriera delincuentes y otros los pudiera expulsar. Se le aprobó su ley, pero no la han aplicado. Pero igual se la llevaron al Tribunal Constitucional en las materias que eran las importantes de expulsión inmediata, porque eran inconstitucionales. Mala ley, pero al final no la pudo aplicar tampoco, pues si se la van a declarar inconstitucional. Bueno, pues sí, además él insistió, se le hizo la observación y si es inconstitucional, claro, el tribunal cumple su función. Pero se le aprobó. Yo esas mismas indicaciones, yo al final se las aprobé, porque me doy cuenta de la urgencia de resolver el problema. Sí, disculpe que lo interrumpa. Pero hubo gente más rigurosa que dijo, no, esto es inconstitucional. Deme un segundo, que hay información de último minuto. Ruta 68. Vea. De lo que está pasando en estos momentos en la principal ruta que une el litoral central, Viña del Mar, Valparaíso, con la capital. Bloqueos eternos. O sea, se está comenzando a bloquear la ruta 68 tal como se los informábamos. La imagen es clarita respecto a lo que está sucediendo y finalmente el taco es gigantesco. Esto es lo que sucede cuando no hay gobernabilidad. Esto es lo que sucede cuando no se hacen cargo de un drama que afecta al norte del país y a gran parte del país desde hace tanto tiempo. Que haya tenido que fallecer un joven camionero, Byron Castillo, que iba a ser padre, que tenía toda la vida por delante. ¿Por qué? ¿Cuáles son los motivos? ¿Cuál es la razón de la pérdida de esa vida? ¿Agredirlo simplemente? ¿Golpearlo? ¿Robarle? A eso hemos llegado con este nivel de ingobernabilidad, de mirar hacia otro lado cuando los problemas nos están llamando desde cierto punto. ¿Cuántas veces hemos hablado del norte? ¿Cuántas veces usted en su casa ha escuchado, en el norte está la escoba? Colchane, el alcalde de Colchane se ha quedado sin voz no sé cuántas veces de gritar a Santiago que necesita ayuda. Y el problema migratorio sigue sin solución. Desde Iquique, con las carpas en las playas, con las carpas en la plaza, desorden total. En el norte de Chile es probablemente una de las zonas más acostumbradas a tratar con el extranjero. Arica, Iquique, Antofagasta, Calama saben perfectamente lo que es la multiculturalidad. Se relacionan durante décadas con Perú, con bolivianos, con argentinos, con chinos, con gente de la India, o sea, ahí se vive la multiculturalidad. No vengan a decir que en el norte son xenófobos. Si esto es un problema que se ha generado por ingobernabilidad. Hoy día tú le decías a un nortino, oye, los venezolanos, y se toman la cabeza. Y terminamos en situaciones de violencia en el que alguien atropella a un migrante que va por la calle o que un grupo de migrantes termina asesinando a un joven camionero. Es inaceptable. Y así como los torniquetes despertaron a un país completo en el metro y terminamos con un estallido social, el asesinato de este camionero está despertando el gremio de los camioneros, que todo Chile sabe lo que pesan y lo que son capaces de tumbar a un gobierno, son capaces de dejar sentado a un ministro del Interior y a su presidente que sigue de vacaciones. Tartamudeando, vamos a ver cómo lo hacemos, si es que acaso se dan las condiciones. Usted es el encargado, ministro, de poner orden. Ponga orden. Mira, ponga orden, establezca el diálogo. Perdón, es que le quiero preguntar a Juan Basi, que es, perdón, senador, que es dirigente de los camioneros. Juan, se habla de un paro nacional de camioneros. Tenemos imágenes prácticamente en vivo, en directo, de la ruta 68, que los camiones de San Antonio también vienen. El camión de la pólvora está bloqueado. El paro de camioneros va. ¿Es una realidad? ¿Usted me lo puede confirmar? Mira, eso todo va marcando las horas que vayan pasando y la ¿cómo se llama? La dureza que está colocando el gobierno para poder solucionar este problema. Si yo vuelvo a insistir, si el tema acá
Bueno, es que ¿sabes lo que pasa? Que después le echan la culpa que los camioneros son los matones y mil cosas, pero acá es el gobierno el terco, el que no quiere hacer nada, no quiere resolver los problemas que necesita la gente. Si aquí nosotros no estamos hablando, aquí falleció una persona, estamos de acuerdo, es una pena y una lástima lo que pasó, pero nosotros, yo creo que se estalló esto y va a seguir estallando porque el gobierno no ha tenido las capacidades de resolver los problemas. De esto viene, como decían ustedes, de mucho antes de lo que está pasando, de lo que pasó en Iquique, antes de eso, en Jauchare, estaba todo. O sea, si tú vas a la frontera con Bolivia, tú en el día tenéis control. Después de las 6 de la tarde hasta adelante, ya cuando las aduanas dejan de funcionar, entran y salen la gente como Pedro por su casa. Entonces, esas son las cosas que nosotros todavía no podemos entender. Cuando nosotros de Calama somos una ciudad que estamos con frontera. Nosotros hemos vivido por años, y yo digo por siglos, hemos vivido con la gente de Bolivia, de Perú. Y tú te das cuenta, la gente de Perú y Bolivia, esa gente cuando llega a Chile viene a trabajar. ¿Sí? Nunca he visto un boliviano o un peruano pidiendo plata en la calle o limpiando un parabrisas. Ellos vienen con un solo objetivo, de generar trabajo y aportarle al país. Sí. El venezolano lo único que ha venido a destruir nuestra patria, a nuestro país, y un gobierno nefasto por no poder solucionar, porque no se le puede decir otra cosa, palabra que es cierto, con todo el respeto que se merecen las personas. Sí, Juan, yo comprendo tu mensaje, pero lo que no comparto contigo es la generalización, porque yo lo dije hace 2 o 3 semanas atrás, he conocido hace pocas semanas atrás venezolanos espectaculares, trabajadores como pocos, cumplidores, responsables, educados, gente de bien. Entonces, cuando uno dice los venezolanos han venido a, yo te diría, el desorden en el que estamos metidos, en el que nos tiene este gobierno y la clase política hacia atrás, porque la ley de migración era antiquísima y nunca nadie le puso párele, nos tienen hoy día en una situación en la que han venido algunos venezolanos que vienen a delinquir. Así como también en Europa llegan chilenos a delinquir. Y no me gustaría que un europeo dijese, los chilenos son así. O sea, yo digo, hay venezolanos que efectivamente tenemos bandas que son peligrosísimas. Bandas que vienen vía Ecuador, entran por Bolivia, entran por Perú, y que son al nivel de las maras salvadoreñas. O sea, el delito profesional en Chile. Sicariato, secuestro, lo más violento que pueda haber. Y estoy de acuerdo contigo en que eso es una realidad. Uno no puede tapar el sol con un dedo. Pero generalizarlo, yo creo que hay que tener mucho cuidado porque se empiezan a generar unas realidades. No, yo pido... Te escucho. Mira, yo pido la disculpa del tema y me fui porque estoy tan enrabiado con este gobierno. Perfecto. Nosotros en nuestra... También tenemos gente, ¿cómo se llama?, venezolana trabajando con nosotros en las gremiales, y son excelentes, como decís tú, es verdad, si eso no lo vamos a negar. Hay conductores, muy buenos conductores, son muy respetuosos, acatan todo el sistema de lo que te pide una minería, lo estándar. Ahí yo pido mis disculpas, ¿cómo se llama?, y aquí lamentablemente son las personas que han venido a hacer el daño, y que lamentablemente, como decías tú, cuando hay los chilenos, que los chilenos son todos ladrones en Europa, así lamentablemente, pero son algunos los ladrones, ¿no? O sea, claro, y ahí yo pido la disculpa a los gente venezolanos, yo le digo, bueno, se entiende perfecto que es el fragor de la situación, es muy complejo lo que estamos viviendo, y entiendo que no quisiste caer en una generalización, por lo mismo te lo dije al tiro para que pudieras corregir de inmediato y no quedaras como un xenófobo, o sea, un tipo... Senador Guille. Mira, yo entiendo la reacción de nuestro colega y dirigente gremial, porque eso lo siente la mayoría de la gente, y cuando no se resuelven los problemas, ese sentimiento se va extendiendo y generalizando. Es parte del problema, entonces. Pero quiero señalar lo siguiente. En el caso de la región de Antofagasta, en el último año del gobierno de la presidenta Bachelet, el 55% de las horas médicas en el sistema público lo hacían médicos extranjeros. Si no hubiese sido por los médicos extranjeros, claro, y en particular venezolanos y colombianos que son de muy buen nivel, sí, la verdad es que la pandemia nos reventaba. Fue gracias a esa presencia que tenemos médicos especialistas en región, que hemos logrado que no haya que viajar a Santiago cuando alguien se tiene que operar, y teniendo buenos hospitales con excelente infraestructura, con buenos
directores de los hospitales, tanto en Calama como en Antofagasta, y buena gestión, se han ido resolviendo problemas con las concesionarias. Bueno, hay unos líos en el caso de Antofagasta, pero en general yo creo que el problema no es de las capacidades ni del extranjero. Lo que ha ocurrido es que las primeras oleadas migratorias eran profesionales. Claro. Gente que venía en otras condiciones, sí, y que muchos entraron con las mismas dificultades de ahora. Que tuvieron que entrar a Chile, que no podían entrar con los familiares, que no les regularizaban sus papeles. Hasta el día de hoy hay muchos médicos extranjeros que en Chile es discriminado en sus condiciones laborales, aun cuando se les contrata. Sí. Por la naturaleza de los contratos, sí, de trabajo. Particularmente durante la pandemia, hicieron un tremendo aporte en irregulares y muy difíciles circunstancias. Así es que yo preciso ese punto, no es contra el extranjero. El norte fue copado y llenado y poblado por chilenos y extranjeros. Grandes corrientes migratorias internas del norte grande, de la zona centro-sur, que migró hacia la zona salitrera en el pasado y se quedaron a vivir. Muchas migraciones internacionales, no solo de los países vecinos, de Europa. Llegó mucha gente, incluso de Asia, en cantidades menores. Ese es el norte es la diversidad. Pero lo que está ocurriendo ahora es que la misma situación de precariedad de países como Venezuela, donde hay un régimen fallido, esa gente desesperada se está viniendo a Chile a buscar empleo porque aquí se le prometió que había empleo. Se les dijo, vengan a Chile porque van a tener empleo para todos. Y el efecto retardo entre que se les dice, ya se acabó. Cuando la gente ya se vino migrando, cruzando otros países, ya no tienen vuelta atrás. Entonces lo que el gobierno chileno tiene que hacer, pocas cosas pero claras. A ver, eso, primero, ideas, me gusta. A nivel de cancilleres, necesitamos poner este tema en un contexto internacional, regional, porque está desestabilizando a varios países. Pero estamos acéfalos, no en esa solo materia. Chile. Estamos acéfalos porque el canciller se fue a pitutear a España. Está bien. Yo lo felicité, la pega era buena, pero pensé que iba a ser en marzo, pues no que se iba a ir en mitad, o sea, antes de terminar el gobierno. Pero tenemos un problema. Hay que conversar estos temas con los países vecinos para ver cómo abordamos esto en el origen de la migración. Y segundo, los que están en tránsito en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Chile, ¿qué hacemos con esa población? Primer punto. Segundo, regularicemos a los que ya están en Chile. Traer a esa gente que termina siendo víctima también de estas operaciones. Entonces, exacto, hay que entender el crimen organizado como una pata distinta, sí, a la migración, senador, pero que se toca en determinadas circunstancias. Le puedo hacer una observación. Mucha gente habla de la coordinación internacional para los efectos de regular este tema, el problema migratorio, lo que ha ocurrido en nuestra Latinoamérica. Y yo lo que normalmente hago, lo que me enseñan en historia, es verificar qué es lo que se ha hecho a nivel mundial. Y si yo me traslado a Europa, en Europa tiene el mismo problema en Italia, Alemania, Grecia, Polonia. ¿Y qué es lo que hacen todos? Simplemente cierran fronteras. Si en Europa no se pueden poner de acuerdo entre ellos, que se pusieron de acuerdo en una moneda, en fronteras, en muchas cosas, pero no se pueden poner de acuerdo en cómo tratar el problema migratorio, ¿usted cree realmente que nosotros los chilenitos, los bolivianitos, los peronitos nos vamos a poner de acuerdo y vamos a solucionar esto realmente? ¿Vamos a poder darle una solución que ni siquiera en Europa le han podido dar el problema migratorio? Y la solución que le han dado en Europa es simplemente cierra frontera y el que quedó al lado de allá es problema del de allá y el que quedó al lado de acá es problema del de acá. Tampoco ha habido una cooperación internacional para esto. Entonces, yo cuando me dan esa solución internacional, que parece muy lógica, que parece teóricamente correcta, pero que en la práctica si ni los europeos la han podido desarrollar, ¿cómo vamos a venir nosotros aquí en Sudamérica con la escasez de recursos y de problemas que tenemos a poder implementar algo como eso? Siento que nuestra realidad es que nunca lo hemos podido hacer, tampoco históricamente, en Chile tampoco, y con Perú ni con Bolivia hemos tenido algún tipo de tratado que podemos solucionar este tipo de materia. Lo que pasa es que en Europa tienes varias diferencias con nosotros. La primera es que los países están al lado unos de otros y son países pequeños, entonces es muy fácil cruzar por un lado y otro, y de hecho en Europa tú puedes pasar de un país a otro sin problema y haciendo mínimos trámites tú puedes trabajar en un país o en otro. Sí. Yo mismo he estado en Europa y he cruzado de un país al otro y nadie me ha pedido ningún documento. Yo estoy pensando en estos especies de campamentos que se están generando en las fronteras porque no pueden ingresar a ciertos países. Claro, pero eso es por los que vienen migratorios del norte de África o de la parte de asiática. Asiática, efectivamente. Que está tratando de entrar y ahí tienen el mismo problema que nosotros. ¿Y qué es lo que hacen esos países? Generar una barrera de entrada. De hecho, en Polonia han generado murallas de 5 metros de altura, que es lo que están haciendo Estados Unidos, que todo el mundo al final lo pelea contra eso, pero es la solución que le dan. Es una solución interconectada con otros países, de eviten lo que no lleguen a sus puertos, no existe. Por lo tanto, se encuentra con la realidad migratoria ahí mismo. Y hoy en día, cuando me plantean esta solución multilateral, que parece muy lógica, muy obvia, yo sí digo, si los europeos no pueden, ¿de a dónde nosotros vamos a venir a poder?
No, pero los europeos han llegado a ciertos acuerdos. Todavía están esos campamentos en Italia, en Polonia, hay problemas tremendos en Alemania, que de hecho la misma gente sale a echar a lo que ocurre en el norte de Estados Unidos, o sea, perdón, en el sur de Estados Unidos, que salen los mismos tipos a sacar a los mexicanos que se atraviesan ilegalmente. Entonces, la pregunta del millón es, si ellos no han podido llegar a soluciones jurídicas reales que pongan un problema al problema migratorio, una solución al problema migratorio, ¿nosotros iremos a poder esta multilateralidad sudamericana solucionarlo realmente? Con gobiernos tan débiles como el peruano, el boliviano y el nuestro. Y el de nosotros no existe. Sí, el de nosotros ni siquiera existe, ni siquiera lo quiero nombrar. Claro. Porque no tenemos ni ministro de Estado. El presidente está en su lago, en su lancha, y el ministro está viendo condiciones para ir a solucionar la embarrada. Pero lo que pasa es que en el caso de Europa, ellos han logrado ciertos acuerdos en materia de cuotas. Nosotros lo que podemos es tratar, primero, al llegar a un acuerdo con otro país, tú primero tienes que desactivar esa imagen de que en Chile hay empleo para todos. Necesitas hacer operaciones comunicacionales y educativas en los países de origen donde se está produciendo la migración. Hay que desincentivarla. Sí, en Chile los migrantes no están. Eso estoy de acuerdo. Hay que avisarles. Entonces, aquí les digo que en un paraíso la gente véngase para acá porque aquí tiene... que ojo, no era mentira, porque tienen salud gratis, educación gratis, que en otros países no hay. Ahora, si es todo lo contrario de lo que hicimos. Preguntas. Sincerar la situación de Chile, dejar de jugar a que éramos los regios de América mientras todos estaban en crisis. Vengan para acá porque hay empleo para todos. No es así. Eso requiere un acuerdo de una campaña comunicacional y educativa. No vengan a Chile porque aquí está la embarrada. Claro, senador. Segundo, regulariza el que está. Porque esa persona en Chile no es un país que le sobre población. Chile es un país que tiene muchos déficits. Senador, yo no sé si regularicemos todo. Puedes ordenar. O expulsa al que corresponde expulsar. Por cierto, y por eso que se aprobó la ley que ahora está en el Tribunal Constitucional, pero yo voté esa disposición de expulsar cuando tú tienes antecedentes de criminales o que están en Chile organizándose y cometer crimen, pero para eso hay que detectarlo. Claro, senador, se puede, perdón, se puede hacer un cierre de frontera en un contexto de crisis humanitaria hoy día, como planteaba Claudio, que sucede en Europa. Yo creo que de partida el tema geográfico del norte lo hace impracticable. O sea, son 800 kilómetros de frontera porosa en el desierto, ni el ejército puede custodiarlo, o sea, ni carabineros, mucho menos, en fin.